estamos al corriente de que les cuesta mucho ganarnos y bueno, es un equipo muy competitivo que lo que es la derrota no la acepta nunca y hemos tenido partidos que hemos ido atrás, pero siempre llegamos a lo que es el remontar, llegar a empatar, pero no perder. No les gusta perder a los chavales. Tienen todo menos que no les gusta perder. Están preparados para ganar y bueno, yo creo que es un grupo muy bonito y que los chavales lo hacen con todas las ganas de lo que es la victoria. Sí, el objetivo ya de hace un par de años era subir a la tercera catalana porque el año pasado ya hicimos 2 cuartas catalanas para estar en 2 grupos diferentes e intentar subir como fuera, porque al tener tanto fútbol base en el club ahora mismo, pues nos interesaba estar una categoría por encima y no en el último peldaño de la Federación Catalana. Tenemos un poco de todo, tenemos un fútbol femenino en segunda división, sabes que está muy bien, llevaban 3 victorias seguidas, están en la liga de la zona de Osona, ya que en nuestra categoría no hay ningún club por los alrededores, pero un equipo luchador que también tiene muchas ganas de subir la categoría. Pero bueno, luego tenemos los veteranos que están en la Liga de Empresas de Girona y bueno, también están ahí media tabla, pero que quieren optar a jugar la Copa de la Liga de Empresas que se juega en Barcelona, que suben los 8 primeros y bueno, están luchando ahí ayer empataron aquí en casa contra el segundo clasificado 3-3 y bueno, se les escapó la victoria porque tenían el partido ahí, los últimos 10 minutos les dieron. Y luego el fútbol base, pues 6 equipos, todas las categorías, desde Caganius, prebenjamín de primer año, prebenjamín de segundo, el benjamín solo tenemos de un año, pero luego tenemos 2 alevines, alevín A y alevín B en la federación. Y bien, todo lo que es el fútbol base ya se sabe que es muy bonito. Proyecto que hicimos hace un par de años porque jugando aquí un partido amistoso es un equipo que muchos chicos, ¿sabes?, jugaban separados, ¿vale?, en diferentes categorías, tercera catalana, segunda catalana. Tenemos el caso de Bacámara, que viene de jugar en Evilamaya en segunda catalana y optó por nuestro proyecto porque le gustó nuestra idea y nuestra manera de ver las cosas. Y es como todo, o sea, si tú haces un buen grupo de gente, da igual que sean blancos, negros, amarillos, chinos, de aquí, de allí, si juegan al fútbol podemos ganar todos. Y lo que queremos es un grupo de gente como lo que tenemos y que vayan a todas. En el fútbol siempre hay que jugar los partidos, 90 minutos son muy largos. Y yo he visto en este campo Selvatans ganábamos 7-1, que yo todavía era jugador del primer equipo antes de coger los cargos del club y remontarnos esos 7-8. O sea, aquí está Rumás, que es el jugador más veterano de toda la categoría, es un máquina y que no te puedes fiar de él nunca, ¿sabes? Entonces somos amigos íntimos que no puedes, que a la que te despistes te la lía. Entonces los chicos ya están avisados que no le den un metro. Viene gente porque no están acostumbrados a vernos tan arriba. La verdad es que el fútbol pues es una cosa que o te gusta o no te gusta, ¿sabes? Y quizá pues en el pueblo estemos cogiendo cada día un poco más el gustillo con los niños y con esto a que la gente venga más a vernos. Al principio costaba, pero ahora estando arriba pues a la gente le gusta venir a ver el ambiente y a ver el por qué estamos ahí arriba, un equipo que siempre había quedado entre los últimos.
Arriba la partón! No! Un altre vol al joc, noi! És un crac! Sí, molt merescuda, hem jugat molt bé, hem posat tota la intensitat del món i estem fent aquí, fent realitat un somni. I de moment hem perdut cap partit i seguirem així. I això és que se miri de mèrit al club, als jugadors, als místers, a tots, l'afició, a tots, i seguirem endavant. Pues ganes, intensitat i il·lusió. Afició, Déu, pujar i ser primers. Y lluitarem fins al final. Sí, hombre, el rival también juega. Ellos han venido a apretar arriba y ha marcado mucho la expulsión del Roma al 10 y a partir de ahí la cosa ha ido más fácil. A partir de ahí sí, y hemos ido apretando y el físico se ha notado mucho. Somos un equipo muy físico y vamos desde el minuto 1 a tope. A veces salimos un poco dormidos, pero bueno, son leyes de fútbol, es lo que hay. Pero por lo menos están ahí hasta el final. Sí, llevamos toda la temporada ahí, entre el primero y el segundo. O sea, el objetivo es esto, estar ahí de los 3, 4 primeros hasta último y luego ya marcar otro objetivo, que es ganar la liga o quedarnos segundos. Tanto los dos puestos nos vale, pero si puedes más, mucho mejor. Muchas ganas de fútbol, mucho físico y todos animados. Un martes vienes aquí, tienes 18 jugadores para entrenar. Eso es la clave y todo el mundo a tope, del minuto 1 hasta el final. Y espero que sigan así y que esto los anime y que mantengan ahí hasta el final. No estamos preparados, pero bueno, es fútbol, si perdemos es lo que hay. Yo estoy preparado para animarlos, hagan lo que hagan. Aunque pierdan, mientras me juegan bien, estaré, o sea, ya los animaremos si pierden algún día. Esperemos que no sea este año. Pero bueno, si perdemos es fútbol, es lo que hay. Afición desde el primer partido de puta madre, muy bien, perfecto. Nosotros encantados con ellos y siempre nos animan, vayamos donde vayamos, ellos están ahí. Y esto también ayuda mucho, muchísimo. Sí, bueno, som un equip que no entrem gaire i bueno, els camp es nota. Per això estem a la posició que estem, per no dir gens. Que bueno, el camp està molt lluny, el camp de terra, les condicions, tot hi suma. L'expulsió ha marcat el partit. Jo crec que podíem haver donat canya, però som un grup d'amics i bueno, i ara ja hi és molt jove i costa d'agafar. Però bueno, juguem per passar-ho bé, la veritat. Si podem treure algun punt el traiem i si no, doncs mira, no hi ha diners ni res, no. No ens ho pensem, Bueno, aviam, és un poble de 100 habitants, no hi ha més. I tot just ara fa 10 anys. Bueno, no hi ha més, irem a sopar divendres després d'entreno i cap problema.